Hola familia, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Despierta y transforma energía en movimiento, ¿sí? Del caos emocional al equilibrio interior. Ese es el título de nuestro podcast. Estamos nuevamente con Cristian y ahora vamos a hablar de un tema súper importante que es el tema de los pactos inconscientes. Así que bueno, para comenzar, nada, gracias otra vez Cristian, bienvenido y arrancamos nuevamente a hablar de este tema tan importante e impresionante, si se puede decir, porque si te pones a pensar en tantas cosas que suceden a nivel energético y que no creemos, sí, la gran cantidad de personas no creen este tipo de cosas, pero cuando te das cuenta de cómo la energía se mueve y de cómo nosotros aceptamos cosas sin darnos cuenta y nos condicionan la vida, es cuando nos asustamos y empezamos a tener conciencia del tema. Así que bienvenido Cristian y nada, arrancamos con este tema tan controversial. Dale, buenísimo. Gracias, Patricio, como siempre. Y, y muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que están acá siempre haciéndonos el aguante. Y como decís, es un tema que se le resta importancia o directamente lo obviamos como si no existiera y condiciona completamente nuestras vidas. Entonces las condicionó antes y las sigue condicionando ahora. Entonces sí, súper importante si queremos hacer transformaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, un tema bien importante para empezar a hablar del tema es cómo se presenta, qué es lo que nos mantiene con estas cosas, dónde se generan los pactos que hacemos, a través de qué situaciones nosotros firmamos energéticamente, porque es lo que hacemos, o aceptamos estos pactos. Sí, y sin darnos cuenta, porque mucho del resultado de estos pactos es, oye, yo no sé por qué me pasa esto, o yo no sé por qué esto tiene tal o cual situación, ¿sí? Eh, ¿por qué si yo nunca he querido que esto me suceda y siempre estoy pensando en que tengo que protegerme de esto, por qué justo me pasó? ¿Sí? ¿O por qué me siento con tan baja energía? O etcétera. Hay un montón de cuestiones que nos pasan y que muchas veces no entendemos por qué y vienen de aquí. Entonces, lo importante es un poquito definir qué tipo de cosas son las más comunes que nos suelen suceder con temas de pactos, o sea, situaciones muchas veces desagradables que no sabemos de dónde vienen. ¿Cómo saber si es que es un pacto, ¿sí? Y también y qué es lo que nos mantiene ahí y cómo se presentan, es decir, cómo nosotros aceptamos esos pactos. Bueno, son como varias cosas, ¿no? Eh, a ver cómo lo organizamos para que sea lo más didáctico y que se entienda. O sea, hay pactos que nosotros hacemos no en esta vida, sino que las hicimos antes. Nuestro campo energético es como una huella digital energética que somos siempre nosotros así, que es permanente en nosotros. O sea, lo que va cambiando es el cuerpo, nuestra personalidad, como las capas externas, ¿no? Pero hay una parte interna de nuestra energía que se mantiene en todas las vidas, siempre, que somos nosotros. Y vamos evolucionando, ¿no? Pero también hay una energía que queda como pegada, que se va manteniendo. Y esto es lo que llamamos pactos. Son como ostritas o cáscaras que quedan en nuestra energía vigentes, permanentes, hasta que nosotros mismos que las pusimos ahí no las saquemos. Es como una alcancía que tú tienes donde pusiste monedas, ¿no? No las ves, pero están ahí. Y te las llevas contigo a todas partes. Y tiene ese contenido que vos le pusiste. Y hasta que no las saques, van a seguir estando ahí, porque vos las pusiste. Entonces, lo que pasa es que no nos acordamos. Uno de los temas es que nosotros no tenemos borrado de memoria y no nos acordamos lo que pasó antes. Pero que no nos acordemos no quiere decir que no haya sucedido y que no lo hayamos hecho. Y que no Entonces, con actúe respecto a tampoco los, después. claro, y con respecto a los pactos, hay algunos que los hicimos de forma consciente, o sea, a propósito, conscientemente dijimos yo te prometo o yo tal cosa, y hay otros, un montón,
que los hacemos de forma inconsciente o que nos engañan para que los hagamos o los estamos pactando y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces hay de diferentes índoles los Ujú, pactos. Y puedo poner ejemplos si quieren. Por ejemplo, si yo en otra vida yo hago una regresión y recuerdo haber sido un monje, ¿no? Eh, Seguramente un monje hizo, por ejemplo, votos de castidad, votos de silencio, el celibato, un montón de estas cuestiones. ¿Cómo lo hizo? Conscientemente. Él hizo eh, ese pacto, ese acuerdo, esa promesa, ¿no? Y entonces, para esa vida donde fue monje, el tema es que, como te estaba contando, en mi energía, en mi campo energético, eso queda guardado. Y entonces, si yo en mi vida actual cada vez que quiera tener una pareja, tengo problemas energéticos para desarrollar la parte de la vida en pareja. Puede ser la parte sexual, puede ser la parte emocional, puede ser la parte sentimental. Bueno, en la relación en sí siempre va a estar estos pactos entre mi pareja y yo, aunque yo no lo sepa. ¿No? Yo lo hice conscientemente en esas otras existencias. Entonces, si yo ya eso no es más vigente en mi vida, yo tengo que poder cortarlo porque si no va a seguir interfiriendo. Y después hay otro tipo de pactos que los hacemos de forma inconsciente, que no sabemos lo que estamos haciendo, pero estamos firmando un contrato. Te pongo un ejemplo. En los Juegos Olímpicos del 2012, en la apertura de los Juegos Olímpicos del 2012, esto se puede buscar, se hizo una ceremonia para todo el mundo donde había música, unas camillas, un montón de camillas y enfermeras bailando y bajaba una cosa del cielo así que venía como si fuera una marioneta, que eran con capuchas negras y tenía una forma redonda con unas antenas, que es el virus. O sea, presentaron el COVID para todo el mundo. La gente vio esa presentación, aplaudió, bueno, y de alguna forma firmó el pacto energético para que pudieran implementar después todo lo que pasó en el 2020. O sea, y esto sucede, por ejemplo, en series de televisión donde nosotros las vemos y después cosas que están ahí, después suceden. O sea, estamos de alguna forma firmando un acuerdo energético para que eso suceda. Y no solamente lo estamos haciendo ahora, como te estaba diciendo, eso queda grabado en nuestra energía. O sea que si yo habitualmente yo miro cosas, inconscientemente estoy firmando esos pactos, estoy firmando un pacto a más alto alcance, vamos a decir, donde ya estoy como en cierta forma programado para siempre mirar cosas y pactar que eso suceda, ¿no? ujú. Entonces, bueno, es un poco como la apertura del tema. El ejemplo. Sí, justamente hablando de esos temas, a mí, o sea, tengo un par de ejemplos, ¿no? El uno, justamente que hablaba sobre vidas pasadas, ¿sí? A un cliente le hice una hipnosis regresiva, donde su vida anterior fue en otro país, no en este, porque es mi cliente acá en Ecuador, pero él estaba en otro país. Nada que ver con la parte latina, para que veas cómo son las cosas, ¿no? Y él fue un tipo muy, muy solitario y siempre le hizo falta la familia y fue un tipo exitoso a nivel económico, pero siempre solo y murió joven. Cuando reencarna, ya en esta vida actual, resulta que para él la familia es todo, es decir, él hizo un pacto de no volver a quedarse sin familia por un tema de soledad. Pero claro, había una dicotomía donde la parte, él pudo hacer dinero, se dedicó a él mismo, se vio él mismo muchísimo. De hecho, quedan también los aprendizajes, que también es otra forma, no tanto de pactos, pero es otra forma de esos aprendizajes que tiene tu alma de lo que has hecho. Entonces, al haber sido un hombre exitoso de negocios, acá es una estratega espectacular. Es increíble cómo la facilidad que tiene para generar estrategias, unir gente y tal, ¿no? Pero, claro, la familia de él es, o sea, cualquier cosa, él puede dejar todo, hasta el mejor negocio del mundo y tal,
por cualquier cosa de la familia, hasta cierto punto era algo que le estaba pasando antes y que eso le estaba conflictando porque no entendía de dónde venía. Cuando vimos ya pudimos ver y él pudo darse cuenta de que era un pacto que había hecho con él mismo en su vida pasada de darle más importancia a la familia sin importar lo que sea, y generó una nueva creencia, tuvo una experiencia ahora y generó una nueva creencia de que el dinero daña a la familia o el dinero te deja sin familia, y de pronto se da al lado contrario, ¿te das cuenta? Todo resulta que la familia está unida y tal, pero con un montón de problemas económicos y con una situación de mi vida no sale, no funciona y dejo de creer en mí y por último empiezo a fumar un montón porque eso es matarme de a poco, porque siento que esta vida no sirve. Entonces es el otro extremo, ¿no? Entonces, el punto estuvo ahí en el trabajo que estuvimos y hemos estado haciendo en general el equilibrio, en reconectarse con él mismo, ¿no? Y básicamente, claro, de lo que empezó ahora, ves que es muy diferente, pero tuvo que pasar por todo eso. Entonces ahí te das cuenta de cómo son los pactos que uno a veces tiene por eso mismo. Otras cosas que uno hace también a veces es pactos con otras personas de que siempre te voy a cuidar, ¿sí? Y pasa porque pasó algo. Y después en la siguiente vida, resulta que estás cuidando a esa persona, pero olvidándote de ti. Y no sabes por qué estás bloqueado. Entonces, de pronto era un pacto, ¿no? Inconscientemente tomamos cosas que es sufrimiento, por ejemplo, muchos hijos, cuando vemos a papá o a mamá que sufren, muchas veces nosotros tomamos esa energía de mamá, esa responsabilidad de yo te salvo o yo te ayudo o yo me hago cargo para que tú no sufras y vivimos cargando cosas de mamá, incluso, o de papá, o incluso haciendo roles, como que nosotros como hijos, ¿sí? Tomamos el rol de hacernos cargo de papá o de mamá. Entonces, de hecho, yo me di cuenta que a mí también me había pasado algo así. Entonces, cuando tuve que empezar a justamente a romper esos pactos porque yo me estaba bloqueando. Y no es algo que papá, mamá te dicen, no, es que tienes que hacer, es que de malos te ponen encima, no. No, no es algo consciente, es un tema que tú asumiste en determinada manera, en determinado momento, y generalmente lo haces como es un tema netamente emocional además, porque no lo entiendes racionalmente, porque si lo entenderías racionalmente no lo harías. Como es un tema netamente emocional, entonces accedes, y eso sucede en la gran mayoría de casos en la niñez, acepta ese tipo de cosas. Y en cuanto a lo que decías de los pactos que aceptas, no solamente como el tema de la inauguración de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, las famosas películas. En las películas está explicado cómo funciona y cómo te roba energía, y son películas donde vas y te diviertes y, ay, sí, no sé qué, porque las películas son un medio perfecto para mostrarte cosas, ¿sí? Y generar pactos, porque la gente se engancha con las películas, genera una realidad alterna ahí, ¿no? En la cabeza, ¿no? Entonces, y los niños les encanta ser esos personajes, entonces tiene también que ver eso de esa espectacularidad, ¿no? Ese tema de poder, todo ese tipo de cosas, eh, obviamente te dan esas pautas y obviamente las vemos, las disfrutamos, pero cuando tenemos conciencia de que eso es solamente un tema de ficción, ya no entramos en eso. El tema es que nos metemos en esa energía y ahí es donde cerramos o generamos esos acuerdos, esos pactos inconscientes sin darnos cuenta. Porque decimos, ay, que qué linda la inauguración, ay, que qué chévere la película, que qué bonito, que qué agradable, que qué chistosa, y te la ves 2, 3, 4, 5 veces, más todavía firmas el pacto ahí, ¿ya? Y es justamente esa la situación que sucede, ¿no? Entonces, igual, en temas de lo que hablábamos antes, ¿no? De esos pactos familiares, de vidas pasadas, o de hacerte cargo de cosas de la familia, de cosas que no son tuyas, que te bloquean, como también son temas repetitivos, que la evidencia se va dando cada vez que tú vas caminando y como tienes eso en tu cabeza, tienes esa creencia, que además es inconsciente, lo único que hace es tu cerebro lo que hace es ir corroborando que eso es una realidad. Y cada vez que pasa algo que corrobora eso, ¿sí? Es como que se va fijando más ese aprendizaje. Entonces va pasando el tiempo y se va volviendo más fuerte. ¿Sí? Y va actuando con más fuerza. Entonces, también, y eso es como decía Cristian, todo eso se hace inconsciente, o sea, todo es algo que pasa de manera inconsciente, no es algo
que en esta vida lo estamos haciendo conscientemente. Si fue algo en la vida anterior, sí lo hiciste conscientemente, sí pensaste alguna vez, deseaste y dijiste, oye, esto yo no quiero más para mi vida, o esto no es algo que yo quiera vivir después. Entonces, te lo dijiste con tanta fuerza, con tanta emoción, ¿no? Que obviamente eso ya es un pacto, porque es energía y movimiento, se cumple al final, ¿no? Y de ahí también lo que estás diciendo es re importante porque es una parte donde no entendemos del todo cómo funciona este tema de los pactos y demás, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que puede servir. Eh, es como si, por ejemplo, yo en mi vida actual, ¿no? Yo tengo mi hija y yo le prometo que vamos a ir a la plaza. Es algo sencillo y tranquilo. O sea, vamos a ir a la plaza. Y resulta que cuando vamos en el auto a la plaza, tenemos un accidente y nos morimos. Entonces después encarnamos en otra vida y tenemos una pareja, ¿no? Y tenemos nuestro trabajo y nos echan del trabajo y tenemos una casa y no podemos pagar el arriendo y nos echan de la casa, de la vivienda, nos quedamos sin trabajo. ¿Y qué pasa? Terminamos viviendo en la plaza. Mm. ¿Por qué vivimos en la plaza? Porque yo le prometí que íbamos a ir a la plaza. Da un poco Claro. como este escalofrío, ¿no? Claro, es que Eh, las promesas son así fue. pactos también. Así funciona. Y porque yo no aclaré, cuando yo hice ese pacto, yo no aclaré que era solamente para esta vida, que era para ir a disfrutar a la plaza, ir a jugar a la plaza, la promesa. Bueno, es como que tenemos que acostumbrarnos a desarrollar mejor qué es lo que estamos pactando y qué es lo que estamos prometiendo, para cuánto tiempo, dónde, cuándo, en conciencia vamos entendiendo esto. Y por ejemplo, lo que vos decías, si yo miro un programa de televisión y porque es una ficción que me gusta, acá por ejemplo en Argentina se estrenó una serie relacionada con un cómic de hace mucho tiempo, entonces a mí me encantan los cómics y entonces digo, pero tiene un montón de pactos, yo no lo voy a ver. No, porque yo lo que puedo hacer es cortarlos, puedo hacer cosas para intencionar mi energía y que eso no se cumpla en mi realidad, con conciencia, ¿no? Ujú. Entonces, es ir tomando conciencia de cómo funciona la energía y cómo intencionarla para que nosotros no nos afecte o cambiar o cortar esos pactos que nosotros hicimos. Después vamos a hablar de eso, pero lo digo ahora porque puede generar como ansiedad lo que estamos hablando y que la gente diga, "Ay, quiero, ¿cómo se cortan? ¿Cómo se cortan? ¿Cómo se...?". Entonces, sí lo vamos a decir después más al final. Así que bueno, un poco eso, ¿no? De cómo, ahora estamos un poco hablando de cómo funcionan y que no siempre somos conscientes de lo que estamos haciendo. Yo te diría que la mayor parte de los pactos que hacemos no tenemos ni idea. O sea, los hacemos porque nos parece bonito, igual que, por ejemplo, tenemos una pareja, es algo súper romántico y le juramos, nos casamos y le juramos amor en la salud y en la enfermedad, ¿no? Por ejemplo. Y En estamos la riqueza y pactando en el ahí. progreso. Es un pacto en la salud y en la enfermedad, claro. Entonces después tenés vidas donde están los dos enfermos y no pueden, o sea, a uno le cuesta comer, al otro le cuesta caminar. Y dice, qué dura la vida, pero vos lo pactaste y no te acordás. O sea, vos pactaste que ibas a estar juntos en la enfermedad. O sea, eh, entonces, eh, bueno, son un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta de lo que está pasando en nuestras vidas. Y uno de los síntomas de los pactos, que acá esto acá es donde la cosa avanza, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que estamos dentro de pactos? Es cuando estás en una rueda de hámster, cuando vos sentís que hay temas en tu vida que son recurrentes y que suceden una y otra vez. Entonces, tenés tu familia, tengo mis hermanos que hacen una tramoya para quedarse con propiedades que eran mías, mi tía que firma junto con ellos a escondidas unas cosas, después mi cuñado que se queda con la casa o sea, continuamente esa rueda donde siempre hay gente que quiere obtener beneficios de mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo digo, puede ser una casualidad una persona, dos, pero todas, siempre, todo el tiempo el tema de las estafas. Entonces, cuando en mi vida hay como ciclos y cosas que se repiten una y otra vez, que nos hartan y nos cansan, porque llega un momento que te das cuenta que está condicionando tu vida entera, esos son pactos que vos hiciste.
y que tenés que cortarlos porque si no, esa rueda va a continuar. Y a su vez, la parte interesante acá es que tu alma la necesitaba. Cuando tú hiciste esos pactos y esos acuerdos y esas promesas, es porque tu alma necesitaba hacer eso para aprender. Y también cuando ya te das cuenta que estás repitiendo cosas que no las podés cortar, es porque tu alma también ya se cansó de ese aprendizaje. Es como que ahí llegó el momento que decís, bueno, ya se cumplió ese ciclo donde ya aprendí de la experiencia, entonces ahora ya puedo cortar los pactos y estoy listo para hacerlo y voy a buscar lo que está pasando, voy a encontrar una respuesta, ¿no? Y quizá este video con nosotros intencionamos que sea para el mayor alto bien de todos y que le llegue la información a las personas adecuadas. El que esté mirando este video probablemente en su vida haya cosas como esta y que no encuentra la explicación. Bueno, este video es para explicar muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida que habitualmente nosotros no podemos explicar, ¿no? Y por qué nos pasan una y otra vez con enfermedades, con vicios, con personas, con situaciones, bueno, esto, lo de los pactos, ¿no? De hecho, justo acabas de decir un tema clave, ¿no? Bueno, primero, dos cosas sobre el tema del video, ¿no? Nosotros generalmente dejamos que esto fluya, o sea, solamente elegimos el tema que vamos a tratar y empezamos a conversar, pero dejamos que esto fluya, ¿no? No es que tenemos algo súper estructurado, ni, no, sino que es como que al intencionar que vaya lo mejor, perdón, la información que salga es la que tiene que salir. Y ni más ni menos, uno y dos. Justamente, ¿cómo se presentan estas cosas? Porque eso es importante de observarse uno mismo, en tu presente, ¿no? En cómo te sientes. Justamente lo que decía los temas de salud. Una de las formas adicionales donde podemos detectar que tenemos patrones que nos generan estos programas, porque básicamente lo que son es programaciones que tenemos que se han generado a través de pactos, a través de creencias, porque una creencia es una verdad absoluta al final, ¿no? Es algo que no tiene dudas, pero si no te das cuenta te puede estar llevando para donde no quieres. Y eso pasa muchísimo porque hay muchas de estas llamadas creencias limitantes, que lo que hacen es generarte programas limitantes que lo que hacen es bloquear tu accionar en la vida y tus resultados. Y, no, es que por qué me cuesta tanto ganar dinero? ¿Por qué se me va el dinero entre las manos? Porque tal vez tienes una creencia limitante o un programa limitante que te está diciendo que, no sé, si a mucha gente dijeron que el dinero no crece en los árboles, o quien tiene dinero es malo. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona buena, que uno de tus valores, que eso sí son inamovibles, son buenos, ¿sí? Y tú dices, yo soy bueno, yo soy buena, y soy bondadoso y tal. Pero tu creencia es que quien tiene dinero es porque robó o porque es una mala persona, ¿sí? Entonces, automáticamente, la regla de eso, que es la creencia que se cumple, es como yo soy bueno o yo soy buena, ¿sí? El tener dinero me hace una persona mala. Entonces, inconscientemente, o me cuesta ganar dinero o se me va como agua, como agua por las manos, ¿ya? Como entre las manos. O sea, no lo puedo sostener conmigo. Y eso es una cosa que pasa bastante común. Pasa lo mismo con parejas, ¿sí? ¿Por qué a mí siempre me vienen y me están un rato y me dejan abandonado, me dejan abandonado? Y ves que empiezas a ver los patrones y resulta que también hubo abandono en tu familia. O si regresamos a una vida pasada, te das cuenta que hubo abandono antes. Entonces viniste, o tú abandonaste a alguien porque viniste a trabajar el abandono y lo vas viendo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque vives todo al final, ¿sí? En cada una de tus vidas. Entonces, dices, pero ¿por qué me pasa a mí? Justamente por eso. Porque incluso uno de tus pactos puede haber sido venir a trabajar, eso exactamente, ¿no? Entonces, tú elegiste venir a trabajar y aprender sobre algo. El tema es que cuando lo tienes claro, ves cuál es tu propósito, entonces ya lo entiendes y dejas de pelear con él, porque aquí el tema es que vivimos peleando con la existencia, con la vida, con el universo, con Dios, como lo quieras llamar, porque las cosas no son como nosotros queremos y pensamos que nos tienen que pasar las cosas de acuerdo, digamos, al capricho. Y en realidad, sí, tú puedes elegir lo que tú quieras, pero tienes que tienes no que pelearte, sino que fluir con las cosas para que eso se dé. Entonces, el camino no es el que nos ha enseñado a tomar, es otro para llegar allá donde quieres llegar. ¿Sí? Y estar abierto a las situaciones y estar abierto a lo que Dios
o el universo, ¿sí? Es lo que quiere llegar. Cuando hablan de la voluntad de Dios, no es que Él hace lo que quiero y yo no puedo, y yo con mi libre albedrío no puedo decir nada, no. Más bien con tu libre albedrío tienes que conectarte y fluir con la energía de la fuente porque somos parte de eso al final, ¿no es cierto? Entonces, otra forma de ver estos pactos, estos programas son en tu salud. Y eso es bien importante, ¿no? Cuando tú estás teniendo problemas de salud recurrentes también, o cuando tienes o enfermedades autoinmunes, hablemos de fibromialgia, hablemos de temas de artritis. O sea, de hecho está comprobado científicamente, ¿sí? Por psiquiatras, neurocientíficos, por darles un ejemplo específico, pero así son la gran mayoría de enfermedades. La fibromialgia no tiene no tiene un origen patológico, no tiene un virus, no tiene nada de eso. La fibromialgia es una enfermedad autoinmune generada por la persona, por su manera de percibir la vida, porque es una desvalorización estructural, sobre todo coyuntural, porque es un dolor terrible de las articulaciones, que hay personas a las que les somete de tal manera que les mete en la cama y no salen en días enteros, ¿no? Sí, es un dolor muy, muy fuerte que sufren las personas. Esa es una de tantas. De ahí empezamos a ver y todas las enfermedades tienen una explicación porque la biología es perfecta. Y mientras no le haces caso, tu cuerpo aguanta un tiempo, pero resulta que hay un momento donde tu cuerpo empieza a resentir eso. Pero como es inconsciente, no lo ves. Entonces, si es que alguna cuestión te está pasando y te está doliendo, también míralo de frente y pregúntate, ¿qué me está pasando? Si obviamente no es fácil encontrar, es importante buscar ayuda porque el rato que empiezas a hurgar un poquito te das cuenta de dónde viene. Y cuando ya sabes cuál es el origen, es mucho más fácil darle la vuelta. Porque dices, esto ha sido así, y dices, ya no, pero ya no necesito, listo, chao. Lo puedo dejar ir, lo puedo resignificar, lo puedo reprogramar, porque hay varias maneras de reprogramación también, ¿sí? Hay unas que son hechas de manera consciente, y otras que se pueden hacer directamente en el subconsciente, que bueno, es parte del trabajo que hacemos Cristian y yo, ¿sí? Cada quien a su manera, pero es reprogramar. Y hay una cosa que es bien interesante, la reprogramación consciente tiene un proceso, ¿no es cierto? Que tal vez puede ser rápido, puede ser un poco más largo, dependiendo de qué, o sea, siempre necesitas conciencia, obvio. Pero cuando reprogramas, cuando llegas ya por cualquiera de los métodos a reprogramar el subconsciente, ahí hay cambios reales. Ahí es donde empiezas a sentirte totalmente diferente. Ahí es donde empiezas a ver otra realidad. Y muy rápido, ¿sí? Porque es como, no sé, es un poco difícil de explicar el proceso, pero es un movimiento de energía mucho más profundo y más intenso. Y eso hace que tu realidad empiece a cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque tu subconsciente, tu inconsciente, trabaja pegado a tu alma y es el que sabe todo. Entonces, entrar al subconsciente es importante porque vas a encontrar muchas de las razones y las respuestas por las cuales estás como estás y estás pasando lo que estás pasando. Y eso es bien importante tenerlo claro, muy claro. Entonces, y muy importante. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? De estar presente contigo en el día a día, de elegir lo que ves, decir, oye, esto que es, si tú estás viendo algo en la televisión y no te suena y no te cuadra, entonces déjalo de lado. O si es necesario verlo, entonces intenciona que eso no te va a afectar, porque si no, te va a influenciar. A ti lo que te genera influencia, lo que te afecta es lo que tú permites que te afecte. Y ahí está tu libre albedrío. Justamente ahí está. ¿Sí? En el hecho de que tú permitas que llegue algo hacia ti, que interactúe contigo o no. Y eso es bien importante. ¿Verdad, Cristian? Mira, justo estabas hablando del tema del inconsciente, ¿no? Y, y siempre uno de los ejes que tenemos nosotros en este podcast que estamos haciendo es que sabemos que siempre hay una ventaja en nuestro inconsciente para hacer determinadas cosas. O sea, ¿qué ventaja inconsciente tenemos para, para que nosotros hagamos estos pactos, ¿no? Y de alguna forma, lo que estamos buscando es control. El control es lo que nos lleva a hacer los pactos, querer controlar mi vida o las situaciones en mi vida, vidas de los demás, relaciones con los demás,
retener energías, retener situaciones para mí, ¿no? Para que siento que se me va a perder algo, entonces yo hago determinado pacto para que esto no suceda, ¿no? Esa me parece que es la parte interesante, porque, por ejemplo, ¿por qué yo a alguien le juraría amor eterno? O estar siempre con esa persona. ¿A qué le tengo miedo? Porque atrás de eso hay un miedo. Es, ¿qué pasa si esa persona se va y me quedo solo? ¿No? A la soledad, al abandono. Están las heridas atrás. O sea, yo creo que atrás de los pactos que hacemos están las heridas. Están las cosas que, los miedos a perder cosas, los miedos a enfrentar situaciones que no queremos. Entonces, y fíjate cómo lo loco es que creamos esos pactos para evitar determinadas cosas y las estamos creando. O sea, al hacer ese pacto, las estamos creando en el futuro, o sea, en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, es como esto de la salud y la enfermedad. Yo te voy a amar siempre en la salud y en la enfermedad. Claro, entonces después va a haber enfermedades. Y nos vamos a estar atados los dos juntos amándonos en las enfermedades, ¿no? Porque yo mismo lo pacté. Porque yo mismo lo pacté, así como les contaba lo del celibato la castidad, o por ejemplo esto de ir a la plaza. Hay un montón de cosas que nosotros pactamos y que son por miedo y por no querer soltar, ¿no? Nuestro inconsciente nos juega ahí también siempre alguna mala pasada porque quiere controlar. El control, querer tener el control de las situaciones. Entonces, si yo tengo miedo que la otra persona se vaya o que haga determinadas cosas que no quiero, entonces hago un pacto con esa persona de situaciones, ¿no? Pero que son de ahora, son de este momento, de este instante. Después pasó el tiempo y eso queda vigente. Esa es la parte que nosotros no entendemos, que esos pactos son para siempre hasta que no los cortemos. Entonces, bueno, y esa es la parte también interesante, ¿no? De esto, de entender. Claro, sí, justamente todas estas cuestiones, estos pactos, estas creencias, estos programas, creencias o memorias, si le quieren llamar, es lo mismo, ¿sí? Limitantes. Detrás de cada uno de estos siempre hay un mecanismo de supervivencia, ¿no? Y de lo que decías, este tema de no querer soltar y tal, ¿sí? De, ay, me voy a quedar solo. También tiene que ver, obviamente, es importante, no lo podemos atribuir todo, pero manda inconscientemente sobre nosotros porque nosotros tenemos, como decía Carl Jung, un inconsciente colectivo, pero hay un inconsciente colectivo biológico también. Porque por biología, nosotros somos mamíferos. Y a nivel de animales, de mamíferos, ¿sí? Hablemos no de animales salvajes, hablemos de ¿cómo es? De leones, o sea, de felinos, hablemos de cebras, hablemos de cebudo, de ese tipo de muchos de esos animales que viven en la sabana africana, si quieres ver, porque ahí es donde se ven la mayor cantidad de ejemplos, ¿sí? Jirafas, lo que todos ellos saben, o todo el código de información de protección biológica que saben ellos, y lo más fuerte es que te proteges y sobrevives en manada. ¿Por qué? Porque es un sistema de supervivencia. Nuestro cerebro es una herramienta de supervivencia. Entonces sobrevives en manada, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, al sobrevivir en manada, ¿qué pasa? El momento que uno de los miembros de la manada no se comporta igual que el resto, es automáticamente expulsado. El que te expulsen de la manada, el quedarte solo, ¿sí? Automáticamente es riesgo de muerte, significa muerte. ¿Por qué? Porque solo no te puedes defender. Cuando un depredador va a atacar una presa que esté en manada, siempre buscan al que está alejado y lo que hacen es le atacan y le hacen correr hacia el otro lado donde está la manada. Lo alejan de la manada para que sea presa fácil y lo atacan. Entonces, de esa manera, o le cogen solo, ¿sí? O cogen los más débiles, siempre los cachorros que no se pueden defender. Por eso, eh, si por ejemplo un cachorro no camina bien cuando nace, le dejan ahí, porque la manada no puede cargarle al cachorro, porque por cargarle al cachorro mueren más. Entonces, ¿qué hace una jirafa cuando nace el crío? Nace y al poquito empieza a patearla, ¿no? Y nosotros como humanos, dicen, ay, qué mala la jirafa, no, es su naturaleza. Empieza a patear así para que se levante, ¿sí?
y le da un tiempo que se levante, y cuando la jirafa pequeña, el recién nacido, se levanta, se para, entonces ahí sí empieza todo lo demás. Mientras tanto, no. Mientras tanto, si es que no se para la jirafa pequeña, tiene algún problema, tiene un hueso roto, algo, ahí se quedan. Yo no me hago cargo. ¿Por qué? Porque que yo me quede aquí cuando viene el depredador significa que por cuidarte me voy a morir yo también. Entonces, eso es supervivencia y eso es un código que nosotros también cargamos, ¿sí? No es solamente un tema de impacto. Entonces, eso además potencia estos pactos. Entonces, siempre que nosotros tenemos algo limitante, es un sistema de supervivencia. ¿Qué es lo que nos mueve a no hacer algo, a no soltar? Porque soltar es una de las cosas que más le afecta al ser humano, ¿no es cierto? Justamente el hecho de que, ay, es que ya, ejemplo, ¿no? Es que me gasté tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo en esto y no me está funcionando. ¿Y qué haces sosteniendo, sin sosteniéndolo si no te funciona? Suéltalo, déjalo ir. Es que he gastado, sí, pero ya pasó, ya gastaste, ya le invertiste, no funcionó, estás perdiendo tu tiempo y tu energía en eso. Si es que no puedes hacer nada bueno con eso para que progreses, sal de ahí, ¿sí? Que la relación de años. Hay personas que a los 40 años de casados se dan cuenta de que ya no quieren estar juntos y terminan separándose, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían hecho un pacto porque no les estaba funcionando. Entonces, justamente es importante verse a uno mismo en todos estos síntomas, en todas estas cuestiones, cuando hay estos como síntomas, se puede decir entre comillas, ¿sí? Ya sea de cuestiones del cuerpo, de enfermedad. Y de hecho, les voy a contar, les voy a contar un caso mío personal que a mí me pasó justamente. Y es que a mí en esta mano derecha tenía un dolor aquí, muy fuerte, pero de la nada. O sea, yo no tengo problemas de movilidad, nada. Era un dolor muy fuerte. Cogía algo, topaba algo y era un dolor pero impresionante, justo aquí en la mitad, ¿no? No podía hacer un poco de fuerza porque era un dolor como que me clavara una aguja. Y justamente estaba viendo un día y, y me preguntan y me dicen, oye, ¿de qué lado de la mano es? Entonces es del lado derecho, ¿no? De esta parte biológica. ¿Qué era lo que estaba diciendo mi mano? Yo sí, inconscientemente estaba haciéndome cargo de cosas que no tenían que ver con mi rol, sino de cosas de mi papá, ¿sí? O sea, como que yo estaba haciendo el rol del papá de papá de mi papá, o sea, como que yo tenía que resolver cosas de él, ¿sí? Por lo que quiera que haya sido, ¿ya? La cosa es que yo me estaba cargando de eso y, o sea, y cada vez me dolía más y me dolía más y no había manera de que eso pase. Pues bueno, intencioné justamente, ya cuando me di cuenta de dónde venía, intencioné esto, ¿sí? Intencioné un postre chiquitito que le compré a mi papá con todo mi cariño que sé que le gusta. Intencioné y le devolví el rol ahí. Le dije, oye, o sea, le puse ahí entre mis manos, le dije, a través de esto te devuelvo el rol que te corresponde, te doy las gracias, y le entregué con conciencia, ¿sí? Y le di, él ni se enteró, ¿ya? Y él se comió eso. Entonces yo lo que hice fue devolverle el rol. A la semana y media dejó de dolerme. Y hasta ahora no he vuelto a leer. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que había hecho un pacto inconsciente y de esa manera deshice el pacto, porque es movimiento de energía. Entonces, eso te da la idea de que muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver justamente con ese condicionamiento energético que nosotros mismos provocamos. A mí mi papá nunca me dijo, tienes que hacerte cargo de mis cosas, o tienes que protegerme, cuidarme, no. Era simplemente que yo había asumido que era así. De alguna manera yo quería hacer algo más por mi papá para que él se sienta bien o para yo sentirme más aceptado por él. Y entonces empecé a tener un tipo de actitudes y a creer que eso tenía que ser, pero eso no era de ahorita, eso viene desde que era niño. Pero recién a mis casi 50 años salió. Entonces mucho tiempo de mi vida vine cargando esas cosas y no me había dado cuenta hasta que realmente mi cuerpo me dijo, oye, ya basta. Entonces era justo lo que decías tú, Cristian, ¿no? Hay un punto donde tu cuerpo te dice, ya no necesito más de esto, ya es un estorbo para mí. Si de alguna manera algo tenía que enseñarte, ya te enseñó, pero hay un punto donde ya tienes que empezar a deshacerte de esas cosas por más fuertes que hayan sido, aunque hayan tenido mucho valor en el pasado para ti. Y aquí esto que estás diciendo, yo puedo también darte un ejemplo y de paso también empezar como a dar algunos tips de cómo
de cómo modificarlo, porque si no, o sea, sentimos como que hicimos estos pactos y no tienen vuelta atrás. Es como que, ¿cómo hago ahora? Porque yo hice esto, por ejemplo, si me vacuné o, bueno, un montón de cosas que pudimos haber hecho en distintos estados o niveles de conciencia, o por obligación, o porque me obligaron, o porque no me di cuenta, o por lo que sea, y entonces, ¿cómo lo puedo revertir? Y a veces ni siquiera, como vos decías, ni siquiera somos conscientes que hicimos los pactos. Y el ejemplo que les voy a dar es una cosa muy fuerte que a mí me pasó con todo esto, eh, que en un momento me di cuenta, ya la última pareja con la que me pasó esto, es, bueno, la madre de mis hijas, que bueno, fue una separación que fue buena dentro de todo en el sentido de que no hubo violencia, aparentemente, pero sucedieron cosas después sí, donde hubo como una apropiación de mi casa, quisieron cortar los frenos del auto, pero más allá de eso, después me di cuenta que las parejas anteriores que yo tuve también eran personas como que abusaban de mi confianza, que querían obtener un beneficio, que no me valoraban, que bueno, obviamente son espejos, ¿no? O sea, las personas, las parejas, están reflejando cosas que están adentro tuyo, que no están bien. Si tú no te valoras, la otra persona, vas a atraer personas que no te valoran, ¿no? Es como dar vuelta a las cosas y no es que uno es la víctima y mira todo lo que me pasa, sino darlo vuelta y darte cuenta que lo estás creando vos y que de alguna forma dije, todas, puedo tener una pareja que no me valora, pero todas. Cuando me di cuenta que había una, dos, tres, cuatro, cinco parejas narcisistas que tienen estas características, es esto que yo estoy hablando de la rueda del hámster, de la historia que se repite. Siempre atraigo a estas personas. Y acá es la parte interesante. ¿Qué hice yo? Llegó un momento donde decís, si yo con estos mismos patrones que yo tengo, no sé cómo funciona, pero yo estoy atrayendo a esta gente a mi vida. La próxima pareja me van a matar, me van a colgar, voy a aparecer muerto, no, no sé, en una zanja, porque si esto sigue así, cada vez peor. Entonces, hice una carta. Agarré, escribí una carta como si fuera a alguien así, estimado universo, querido universo, así. Empecé la carta de esa forma y puse esto, ¿no? De, no sé cómo funciona, pero que cada vez que yo busco una pareja, viene a mi vida esta gente que yo no quiero, mi alma ya no necesita más estas situaciones. Y lo suelto, o sea, lo suelto, eso es re importante, soltarlo, decir, es como rendirse y soltar es lo que, porque esto que hablábamos antes, el control es lo que a mí me llevó a, a pactar cosas. Entonces, lo suelto, suelto las parejas. Yo cada vez que elijo, de alguna forma estoy eligiendo estos patrones y a estas personas y yo no quiero más esto en mi vida. Entonces le puse al universo, me voy a quedar solo, me quedaré solo hasta que venga la persona adecuada. En todo caso, querido universo, vos elegí la persona adecuada para mí, porque yo cuando elijo, elijo mal, pero seguro que el universo va a elegir mejor. Yo hice esa carta y la quemé, o sea, pero con la intención, acá el tema es importantísimo, la intención no es decir, ah, yo no quiero más esto en mi vida, o no, no, es entender que tu alma lo necesitaba de alguna forma, que vos lo pactaste por algo, y en amor, es decir, gracias por todo lo aprendido, gracias porque me sirvió para entender cosas de la energía, de mí, de los demás, pero ya no lo necesito más, gracias. Entonces, hice esta carta y la quemé porque es como lo pones en el plano físico, escrito, y al quemarlo se une tu intención con lo que está en este plano y lo llevas a los planos sutiles, ¿no? ¿Qué sucedió? Acá es la parte interesantísima. Como a los 15 días de esto, a mí me llegó una información de que venía a mi vida una persona que incluso con el nombre, yo sabía que se llamaba Valeria, y esta persona apareció, o sea, viene de Santa Fe, está como a 2000 kilómetros de acá, y vino a buscarme en mi vida, o sea, sin conocerme a mí, vino a buscarme a mí. O sea, ella estaba haciendo unas meditaciones, le dijeron que en Bariloche había un fractal de ella, y, y el fractal es como la misma alma en distinto cuerpo. Y ella preguntó cómo nos íbamos a conocer y era porque teníamos los mismos sueños. Entonces cuando nos encontramos así en un chat, ella me empezó a contar cosas de sus sueños y yo le iba mostrando los dibujos, porque yo tenía todo dibujado. Una cosa re loca. Y con ella teníamos una conexión
tremenda. O sea, incluso después recordamos vidas pasadas, bueno, todo un tema. Pero a lo que voy con esto es que descubrí que sí, hacemos pactos, porque si no, hice esa carta, la quemé y a los 15 días apareció esta persona que no es cualquier persona, es como de todas las posibilidades del universo, vino a mi vida mi fractal. O sea, una persona que había vivido las mismas cosas que yo invertidas. O sea, después descubrimos que cuando yo estudiaba arte, ella también, solamente que yo seguí y ella lo dejó. Yo estudié música y yo después lo dejé, pero ella siguió y es profe de canto. O sea, es como que las mismas cosas nos gustan, pero una las continuó y el otro las dejó, pero en las mismas fechas, además. Una cosa re loca. Pero lo traigo porque entonces así es como uno confirma cosas, que esto que estamos hablando no es una teoría de un libro, sino que son cosas que nosotros pusimos a prueba. O sea, esto que contaba Patricio de la mano, ¿no? De lo que le pasó con la mano, que le dolía la mano y cuando hizo esa desprogramación o ese corte de esos pactos o esas cosas, dejó de estar vigente en tu vida. Y acá a mí me pasó lo mismo, hice esta carta y cambió el tema de las parejas, porque yo ahora con Valeria tenemos una relación donde estamos juntos, pero a su vez cada uno tiene su espacio, yo tengo la posibilidad de seguir evolucionando, ella también, nos acompañamos, o sea, yo puedo estar haciendo este vivo, puedo estar haciendo un montón de cosas y ya no a escondidas por lo que van a decirme, sino de forma coherente, de lo que pienso, lo que digo y lo que hago, que sea una coherencia, ¿no? Entonces, esto es una de las formas. El tema de la carta es una forma re importante para cortar los pactos. Después podemos descubrir que hay unos pactos adentro de otros. O sea, también descubrí que la carta pasan 2, 3 meses y está bueno volver a hacerla porque hay veces que hay como cápsulas, unas cosas adentro de otras, ¿no? Y que además se te pasan, hay cosas que no las pusiste en la carta y que después las puedes agregar. Siempre puedes, o sea, puedes tener una carta escrita, una la quemás y la otra la guardás porque lo que está ahí te sirve y la próxima le completás con otras cosas. Puedes agregar el tema, las estafas, la esclavitud, la sumisión. Cortar con todo eso, cortar con las enfermedades, aprender a través de las enfermedades, aprender a través de los asaltos, las tragedias, ¿no? El dolor, el sufrimiento. No necesitamos aprender siempre en dolor, ¿no? Siempre porque me duele algo, siempre porque me pasa algo. Y incluso lo de la memoria, podemos también cortar con el pacto de no acordarnos de nada y empezar a recordar quiénes somos, qué hacemos acá, por ejemplo. Todos son pactos que hicimos. Hicimos un pacto de borrado de memoria. ¿Saben cómo puede saber uno que hicimos un pacto de borrado de memoria? Simple, porque todos tenemos borrado de memoria. No es una casualidad, es algo que es un pacto colectivo, donde para venir acá hay que tener borrado de memoria y nadie se acuerda nada. Entonces yo en algún momento, ya estando acá, yo puedo decir, bueno, ¿y qué pasa si yo me quiero acordar? Entonces, bueno, son como herramientas que podemos, esto de la carta es una de las herramientas poderosas, ¿no? Y después puede haber otras más también, que son, por ejemplo, esto de constelaciones o reprogramaciones del inconsciente, hipnosis. Ahí seguramente Patricio va también a aportar algunas otras de las herramientas importantes que tenemos nosotros para cortar con estos pactos que hicimos, ¿no? En conciencia. Sí, bueno, una de las cosas que tienes que hacer, uno de los tips que te va a servir justamente para arrancar con todo esto, y creo que es la base y es súper importante, es el hecho de mirarte a ti mismo. O sea, ¿cómo es mirarte a ti mismo? Pero ¿cómo me veo? No, o sea, con los ojos no te puedes ver a menos que tengas un espejo adelante, pero observar cómo te sientes. Hay un buen tip que te puede funcionar, que pon en tu celular un recordatorio de, no sé, cada 2 horas, cada 3 horas si quieres, que te suene o que te haga un recordatorio que te diga cómo estás o cómo estoy. Y entonces entras en un punto donde cada vez que se hace recordatorio te tomas 10, 20, 30 segundos, ¿sí? Te sientas y es como que cierras los ojos, sientes a ver qué sientes o te ruegas a ver, ¿estoy bien? ¿Qué tengo ahorita? ¿Cómo estoy ahorita? Porque lo que estás haciendo es lo mismo que harías para verte a ti mismo internamente, ¿no es cierto? Pero lo estás también trayendo con tu cuerpo, el plano material, porque están conectados al final, ¿no es cierto? Todo ese simbolismo, como el de hecho de escribir y sacar cosas, que es un simbolismo, pero que es muy poderoso,
porque tu cerebro, haz de cuenta para hacer una parte gráfica, cuando escribes tus problemas, tus cosas y las sacas, las pones en una carta o lo que quiera que sea. Lo que estás haciendo es, haz de cuenta que tu cerebro baja la información por aquí, por el brazo, y luego llega a la pluma y de la pluma pones en el papel. Lo estás sacando simbólicamente de ti, ¿ya? Todo lo que hacen pactos, todo lo que ves, los actos, las inauguraciones, los temas de la televisión, temas de películas, todos son actos simbólicos que mueven energía para crear pactos. De la misma manera, tú puedes darle la vuelta. ¿Cómo dándote cuenta de cómo estás tú? Revisarte cada cierto tiempo cómo estoy, cómo me siento. Entonces, si ese momento, en ese segundo, no sé, te duele la pierna, listo, no juzgues, no, a ver, ¿por qué? ¿De dónde vienes todo lo? Entonces empiezas a ir un poquito más adentro, ¿sí? Porque es, ay, me duele la pierna, me tomo una pastilla y listo, sigo el día. Y te sigue doliendo la pierna y cada vez es más, y no, ahora ya me duele la columna, ¿qué pasa? Resulta que no le haces caso, no le haces caso, no te escuches, no te ves. Pero el rato que te ves con conciencia, sin juicios, a ver, me duele la pierna, perfecto, ¿qué pierna es la derecha? Listo. ¿Por qué me duele esta pierna? Puede ser un tema físico, tal, ¿no es cierto? Pero si es recurrente, aunque te tomes de esto, hagas del otro, ya es algo más. ¿Sí? El otro tema es este. A mí me pasó, yo estuve un año en depresión, no me había dado cuenta, pero llegó un rato en donde todo el tiempo estaba enfermo. Mi cuerpo estaba diciéndome, oye, no camina. Se me descalcificaron los dientes, no las muelas, los dientes que nunca se meten caries, nada, se me descalcificaron 2 veces en un año. Salía de una cosa y caí en otra, que si gripe, que no sé qué, hasta que al final me empezó a dar fiebre todos los días, estuve 3 meses así, y me iba a los doctores y no tenía absolutamente nada, y encontraba un montón de gente que va, se hacen exámenes y no tienen nada, pero se sienten mal, pero me daba fiebre todos los días a las 6:30 de la tarde, y me sentía mal, y sentía como un vacío, y, no, y me sentía débil, entonces me fui a 7 especialistas diferentes y nadie dio pie con bola. Llegué donde uno de estos naturistas y me dijo, estás con las defensas bajas. Y me dice, ve, yo no utilizo químicos, pero en esta no me queda otra. Te voy a mandar primero antibióticos y segundo vitaminas, porque estás con las vitaminas bajas, tienes un nivel de estrés demasiado, demasiado alto, ¿no? Empezar a tener líquidos, fue todo un tema, ¿no? Y ahí me empecé un poco a sentir mejor, pero cuando realmente me mejoré del todo fue cuando entendí que tenía que ir a la parte emocional. Y ahí es donde empecé, donde fui a buscar ayuda profesional y hice terapia y tuve, ¿cómo se llama esa ayuda? Ahí fue donde de pronto, ¡paf!, me empecé a sentir mejor, salí de la depresión y empecé a verme a mí mismo de otra manera y dejé de enfermarme. O sea, me volví un tipo súper sano. De lo que me enfermaba todo el tiempo, dejé de enfermarme. ¿Por qué? Porque todo estaba en mi preocupación, en hacerme cargo de los demás, en no verme a mí mismo. Las cosas cambiaron cuando empecé a verme a mí mismo, cuando empecé a darme cuenta de lo que yo era, de lo que yo valía, de dónde quería ir. Entonces, y eso veo en muchas personas, todo el tiempo. Personas que vienen a buscarme y supongo que a Cristian también le pasa. La gente viene a buscarle no porque quiere resolver algo. Y sí, no podemos solos. De hecho, no podemos solos. O sea, incluso Cristian o yo, por más terapeutas que podamos ser, tenemos, como es también, no podemos ver nosotros mismos muchas veces nuestros propios programas, como dijiste, como siempre hablamos, y dices tú, Cristian, el programa fue hecho para no verse a sí mismo. Entonces, cuando estamos dentro de un programa es más difícil verlo. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de como que separarnos y ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, simbólicamente, metafóricamente, separarnos y ver qué pasa. Entonces, verte a ti mismo es importantísimo, empezar por verte a ti mismo, qué sientes, qué pasa, qué patrones repetitivos están en tu vida. Y ahí tú puedes empezar a darte cuenta de que pueden haber programas, pueden haber pactos que has hecho y empiezas a buscar. Y es increíble cómo ya entras en ese espacio. Puede hacerlo de manera consciente, puedes empezar a recordar de golpe, puede venirte en sueños también. Puedes pedir que te den información en sueños, de hecho, se puede hacer eso. Puede ser a través de hipnosis. Y después cuando ya encuentras, se reprograma el subconsciente. Entonces hay varias formas cómo hacerlo, ¿ya? Hay un montón de herramientas. Puedes escoger la que quieras, ¿ya? Nosotros hacemos directo al subconsciente. Ese es el trabajo que Cristian y yo hacemos
No es lo mismo, sí, cada uno lo hace individualmente, pero son muy poderosos los dos y vamos utilizando las herramientas que cada quien necesita. Entonces, la idea es que esto sea, cuando es del subconsciente es mucho más rápido y esa es la ventaja. No requieres procesos de años para salir de ciertas cosas. Son muy, muy rápidos. Los cambios son bastante rápidos porque la energía funciona muy rápido. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, no sé si recapitulamos los tres tips que acabamos de dar, Cristian. El uno, ¿cómo es el primero tuyo? Se me acaba de ir, perdón. El mío era la carta, ¿no? Y después, bueno, Ujú, aparte quería aclarar o acá poner un punto importantísimo. ujú, Eh, no existe esto de sentarnos y ver y tratar de ver la realidad de forma objetiva, como dice la ciencia, ¿no? Nosotros, desde el momento en que nosotros estamos parados observando la realidad, ya la estamos modificando. Ya, o sea, es esto de voy a investigar el hormiguero y yo me paro ahí, ya desde el momento que yo me paré a investigar el hormiguero, ya el hormiguero cambió, no es el mismo que está en la naturaleza. Ya estoy yo parado ahí observándolo, ya lo estoy modificando. Entonces, nosotros con nuestros patrones inconscientes, todo lo que observemos, le estamos poniendo nuestras creencias, le estamos poniendo patrones, le estamos poniendo programación. Esto cuando yo observo, por ejemplo, mis finanzas, si yo creo esto que decía Patricia al principio, ¿no? De que el que tiene dinero es una mala persona y yo me considero una buena persona, entonces naturalmente pongo frenos a mi economía. Entonces cuando yo más observe mis finanzas, peor van a ser. Pero no, hay como lo observáis y es peor. Claro, es peor porque le estoy poniendo mis creencias, le estoy poniendo mis patrones a lo que estoy observando. Entonces, hay trucos como esto de reprogramar, de dejar de observar, poner la intención, que se reproduzca el dinero, por ejemplo, que siempre haya gracias por todas las cosas que puedo pagar y comprar, y quito la atención de ahí y pongo la atención en donde yo quiero. Donde yo no pongo la atención, tampoco le pongo mis creencias, ¿no? Y dejo que fluya solo, que eso marche solo y va a marchar mejor que si yo lo estoy observando muchas veces. Hay muchas cosas que nos cuesta mucho desprogramar, porque estamos muy programados. Y con esto de los pactos tiene que ver, porque yo hice pactos y hay una energía puesta ahí. Entonces, cada cosa que yo haga va a estar hecha y lo voy a estar observando desde esa energía que yo tengo y desde los pactos que hice y desde todas estas cosas, ¿no? Que son como una carga. Entonces, acá el tema fundamental en realidad siempre es hacer nuestro trabajo para ir alivianando todo el sistema que tenemos de control, de creencias, de pactos, de cosas que van pesando en nuestra energía. Cuanto más livianos vayamos por la vida y más cortemos con situaciones y con cosas, es como que todo fluye de otra forma cuando nos damos cuenta y cuando podemos tener la mente abierta a decir, a ver, ¿qué está pasando acá? Y si no encuentro las respuestas, puedo buscar a alguien que me ayude. Esto que decía Patricio, por más que yo sea terapeuta o que tenga un montón de herramientas, muchas de las herramientas me sirven cuando yo trabajo con los demás, no conmigo. De todas formas, hay formas de observar, ¿no? Observo mis pensamientos, observo mis emociones, esto que decía Patricio también, ¿no? Y entonces de esa forma voy entendiendo cómo funcionan. Si yo, por ejemplo, con las emociones, algo muy importante es que muchas veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Pero si yo le pongo un lugar físico, digo, ay, yo cuando siento bronca la siento acá. Yo cuando siento angustia la siento en el estómago. Yo cuando siento vergüenza la siento como abajo del diafragma. Entonces, yo siento algo y a veces ni siquiera puedo identificar qué es, pero puedo saber dónde se está guardando en el cuerpo, dónde está el síntoma en el cuerpo. Entonces ya sé que es acá. Bueno, estoy teniendo bronca, pero ¿por qué esto me da bronca? ¿Y de dónde viene? Y voy haciendo el trabajito de hurgar, ¿no? Entonces, a veces son cosas que arrastramos de hace muchísimo tiempo, es re loco las cosas que descubrimos. A mí me gusta el ejemplo este de una cosa tonta, estoy en la computadora y me llama a tomar un café. Vení, Cris, vení a tomar un café. Y yo, hago eso. Y ahí digo, ¿pero por qué hice eso? Atrás de ese, así como de agotamiento, de cansancio, ¿qué hay? ¿Por qué me surge? Entonces empiezo a indagar, ¿no? Y empiezo a entrar adentro de mi mente y mis emociones, ¿por qué sentí eso y de dónde viene? Entonces decir, no, porque yo, si me llaman a tomar un café, tengo que interrumpir lo que estoy haciendo.
Y esa es una primera instancia, parece que esa es la respuesta. Pero yo sé que funcionan unas adentro de otras. Entonces digo, no, tiene que haber algo más. ¿Y qué hay atrás de que yo tengo que interrumpir? La sensación de que cuando yo vuelva, eso que yo estaba haciendo se perdió. Y acompañado además de una voz que me está diciendo que es mucho más importante yo ir a tomar un café que la cosa tonta que yo estoy haciendo ahí. Como que hay una descalificación de lo que yo hago. Pero no de la persona que me invitó recién a tomar un café. Es algo en mi inconsciente que se está manifestando. De alguna vez que alguien, de alguna manera, manifestó que dejá de hacer eso, que es igual no sirve para nada y vení y a que te estoy llamando que es mucho más importante, ¿no? Y después descubrí, esto trajo que mi papá cuando era chico se la pasaba la mañana entera armando unas casitas, lo llamaban a comer, iba a comer y cuando volvía a su cuarto le habían desarmado las casitas. Entonces, ni siquiera era algo mío. Este, ah, fíjate cómo de un, toda la información que puedo sacar cuando yo empiezo a hurgar y a meterme adentro, ¿no? Es re loco cómo funciona nuestra mente, nuestro inconsciente. Siempre, o sea, no terminamos nunca en realidad de descubrir cosas adentro nuestro. Y los pactos y los acuerdos que hicimos antes. Entonces, pero lo importante es esto que decía Patricio, observar. Nosotros tomamos conciencia cuando la conciencia se observa a sí misma, porque los programas están hechos para mirar para afuera y nunca mirarse a sí mismos. Entonces, cuando yo puedo empezar a decir, ¿y yo qué estoy pensando? ¿Y yo qué estoy sintiendo? Ahí estoy saliendo del programa. Estoy saliendo de los programas y de los pactos y todo eso. Y es desde ahí donde yo puedo cortar. Cuando me doy cuenta, cuando puedo verlo desde afuera, decir, yo acá tengo que haber hecho un pacto de tal cosa. Esto que estoy repitiendo, que siempre lo mismo, que también le pasó a mi papá, que también le pasó a mi abuelo, bueno, esto es un pacto familiar. Entonces, cuando hay estafas, cuando hay injusticias, bueno, hay un montón de cosas familiares también que tiene que ver con los pactos que nosotros traemos. Entonces, son pactos unos adentro de otros y un montón de cosas complejas y que tenemos que irlas desmenuzando y sacándolas si queremos cambiar cosas en nuestra vida. Entonces, bueno, pero esto es importante. No puedo observar mi realidad de forma objetiva. Siempre, desde el solo hecho de estarla observando, ya la estoy modificando, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, justo sobre eso. Nosotros cuando observamos algo, donde ponemos un enfoque, donde ponemos enfoque, ponemos energía. Entonces, cuando nosotros estamos observando, ¿sí? No solamente es mirarlo, porque cuando lo miramos sin juicio, simplemente estamos viendo qué pasa y como una apertura a ver qué información me llega. Entonces, hay que establecer una diferencia entre el observar así y el observar las cosas con una intención. Cuando tu creencia, que es la que condiciona tu intención, es la que te mueve, ahí es donde estás modificando. Un poco lo que decías tú, ¿no? El café, sí, porque con ese mismo ejemplo, otro programa que puedes encontrar atrás, ¿no? Es ahora justamente habíamos hablado alguna vez de esto que acabas de contar ahorita. La otra también puede haber a mí siempre me cortan cuando estoy haciendo algo que me gusta, a mí nunca me dejan. Y de pronto tú quieres programar hacer algo, te estás sentando a hacer algo y plin el teléfono y necesito esto y todo es urgente, ¿ya? Entonces también a mí nunca me dejan, todos interfieren. Entonces puede haber muchos patrones, ¿sí? Dentro de la misma situación, por pactos o por energía que se está moviendo. Por eso es importante observarlo, pero observarlo con la intención de saber qué pasa ahí, ¿ya? Porque cuando lo observamos inconscientemente, lo hacemos, ¿por qué no tengo el dinero que necesito? ¿Por qué es tan difícil tener dinero? ¿Por qué me duele siempre algo? ¿Por qué a mí siempre me molestan todos? ¿Y por qué yo nunca tengo esto? ¿Por qué los otros sí tienen y yo no? Ahí estás observando con juicio, ahí estás observando con una intención negativa, ¿sí? Porque también puedes observar con la intención que quieres conscientemente, ¿no? Sí, mira. Ves algo que alguien tiene que tú no tienes, pero no importa. Qué hermoso lo que tiene esta señora, o qué hermoso lo que tiene esta persona. A mí me encanta eso, ¿sí? Solamente lo ves y tú te sientes como que también tienes eso, automáticamente le estás generando una nueva intención y estás generando una nueva realidad. Y es un detallito como eso y estamos haciendo todo el tiempo. Cuando te dicen que todo el tiempo manifestamos, sea consciente o inconscientemente, y ya sea en positivo o negativo, ¿sí?
Es exactamente lo que está sucediendo. Todo el tiempo estamos manifestando nuestra realidad, porque todo el tiempo la estamos observando. Generalmente solo somos conscientes, eh, así a nivel general, de un 10% de nuestro día. El resto del tiempo vivimos en piloto automático. Cuando somos más conscientes, llegamos al 20% y eso es bastante bueno, ¿ya? Porque sí, tu cerebro también genera hábitos, que es para manejarnos de manera inconsciente, porque si es que viviríamos en 100% conciencia todo el día, terminaríamos a mediodía agotados porque el cerebro come energía de una manera espectacular. Es increíble cómo consume energía. Ponte a trabajar con cuestiones cerebrales 2 horas y sales que no te paras y te caes del sueño, porque es increíble cómo el cerebro consume energía. Entonces, un mecanismo de defensa que te sirve para poder avanzar en tu día a día, justamente son las rutinas, son los hábitos. Entonces, cuando tú creas un hábito conscientemente que te beneficia, perdón, de esa manera, cuando generas ese hábito consciente que te beneficia, llega un rato en que lo empiezas a hacer en automático, genera esos programas que te sirven, que siempre pongo el ejemplo, es como aprender a manejar auto. Tú conscientemente generaste ese hábito, por repetición tu cerebro aprendió. El momento que tú ya sabes hacerlo, tú puedes ir manejando el auto y vas conversando y no te das ni siquiera cuenta de que estás haciéndolo porque el programa se está ejecutando solo, por tu cerebro y por tu cuerpo, porque tu cuerpo lleva esa información, ¿no es cierto? De la misma manera del lado negativo. Cuando tú sientes que la cosa no camina, estás convencido, para ti es una verdad absoluta, generalmente esa es la evidencia que vas a encontrar. Después dices, ay, pero ¿por qué a mí siempre me pasa esto? ¿No es cierto? Y es un programa que repites inconscientemente. Llegas a un punto donde tienes la opción de tomar dos vías, ¿no? Y tú sabes que si vas por el lado de acá, es lo que te va a funcionar, pero te coge el miedo por el programa que tienes y ese miedo te activa y dices, no, mejor me voy por el otro lado. Y después, pero ¿por qué hago lo mismo de siempre? ¿No? Y te mueres de las iras y te bloqueas, ¿no? Ejemplo, um, la, si yo sé que cuando reacciono mal con mis hijos, porque se equivocaron y ellos sufren, y tengo conciencia de eso, ¿sí? Voy a decir, no, la próxima vez eh, que mi hijo cometa un error y yo hable, voy a estar tranquilo, voy a estar tranquila, ¿no es cierto? El rato de los ratos, comete el error el muchacho, la muchacha, el chico, el menor, y saltas, pero es que te dije que no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenías la opción conscientemente de irte para el otro lado, pero automáticamente y conscientemente tomaste la de siempre. Ya después haces conciencia de eso, le ves a tu hijo que se pone triste o que se enoja o que se protege de ti, te bota a la puerta o cualquier cosa, o te contesta alguna vaina. Y ese rato entras en conciencia y dices, ay, pero yo me prometí no hacer esto. Y te sientes peor porque te fallaste, ¿cierto? Y cuando te sientes peor empiezas a juzgarte. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? No es que tú no quieras actuar así, porque conscientemente ya lo dijiste, ya quieres actuar de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Hay un programa en el medio, un aprendizaje, que se activa con ese sentimiento, con esa emoción de frustración, ¿sí? Tal vez hay una creencia de que el que comete errores es porque es tonto, porque no los prevé. Y algo que a ti te frustra, te enerva es ver que tu hijo comete errores y ver que tu hijo puede ser un tonto cuando sabes que no lo es, por ejemplo, ¿no? Sí empiezas a hurgar un poquito más al fondo. Entonces ahí te das cuenta de los programas. Ahora el tema es por qué tu hijo tiene ese programa. Y entonces desde el mismo proceso que contigo, ¿no? Tal vez de esa manera llama tu atención, porque no puedes llamarle de una manera conveniente. Tal vez sabe que justo esas cosas que te molestan son las que más pasan y más atrás. Si tú tienes, por ejemplo, problemas con tus hijos en cuanto a calificaciones del colegio, si para ti son importantísimas las calificaciones, ahí es donde tu hijo va a fallar para que le hagas caso. Entonces, la vida siempre te está mostrando cosas, donde te está diciendo, oye, por aquí no es. Entonces, ¿cuál es el tema? Para observar abriéndote, decir, oye, esto no me gusta, esto no está funcionando. En lugar de decir, ay, es que esto es una vaina, es que es culpa de mi hijo, es que no, es cómo le doy la vuelta, cómo le logro, qué hago, de dónde viene eso. Y entonces empiezas a irte más al fondo. Y ahí te das cuenta que no era ese tema, sino que necesitabas algo totalmente distinto a lo que estás acostumbrado o acostumbrada a hacer. Y eso pasa en la vida todo el tiempo.
siempre estamos tomando decisiones o desde el amor o desde el miedo, desde el convencimiento. Llamemos amor a todo lo que son energías de alta vibración y llamemos miedo a todo lo que es energía de baja vibración, ¿no? Estamos hablando que es vergüenza, ira, frustración, carencia, enojo, odio, cobardía, lo que quieras llamar. Ahí todo lo que te imaginas. Y en el amor está abundancia, alegría, gozo, ¿cómo se llama? Está el amor, está la paz, están todas estas energías con las que nos sentimos bonitos, ¿no es cierto? Entonces, siempre inconsciente o conscientemente estamos eligiendo desde una de las dos. Y al elegir desde una de las dos, el resultado es el que tenemos, ¿sí? Un ejemplo más, por ejemplo, tu hija de 13 años te dice, quedé con mis amigas de ir al centro comercial el viernes después del colegio. Y viene el papá o la mamá miedosos y, no, no te vas. Pero es que ya les dieron permiso a mis amigas, sí, pero son tus amigas, tú no eres tus amigas, entonces tú no te vas. Pero es que ellas sí van y ya quedamos y no sé qué, claro, y ya me dijeron, entonces si te dicen que te lanzas del puente, te lanzas del puente, o sea, se empieza a condicionar, ¿no es cierto? Porque tú no quieres que se vaya. Entonces tu hija llega en un punto en el cual dice, siempre es lo mismo contigo, nunca se puede hacer nada, no me dejas de hacer mi vida, va y ¡pag! La puerta, ¿no? El portazo. Y después tú te sientes mal porque ves que lo que tú dijiste generó un conflicto y una frustración en tu hija y sientes que le estás haciendo daño y no quieres hacerle daño. Pero ¿qué pasa? No te estás abriendo, no estás viéndote a ti. Estás actuando desde ti y por lo que tú quieres, no por lo que ella quiere, pero no te estás viendo tampoco objetivamente. Si te pregunto, oye, ¿y por qué no le dejas ir a tu hija? Te va a decir, es que te estoy protegiendo porque te amo. Eso es la pantalla. Pero si vas un poco más adentro, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar que en realidad lo que tienes es un miedo profundo a que a tu hija le pase algo. Entonces, si tú puedes verlo más adentro en lugar de decir eso, ¿por qué no me dejas ir o por qué no me quieres dejar ir? Entonces, le puedes decir, ¿sabes qué, mi amor? Me muero del miedo a que te pase algo, ¿sí? Ah, pero si a ti te mueres del miedo, no es mi asunto, te puede decir tu hija, sí, tienes razón, no es asunto de ella, es asunto tuyo, ¿sí? Pero de alguna manera puedes llegar, si lo ves claramente y lo aceptas, puedes llegar a una forma donde no le coartes a tu hija y tú también estés seguro, segura, ¿sí? Porque, y esto viene de dónde, les voy a dar un ejemplo bien chistoso. Había un programa de televisión que era con niños pequeños que ya hablaban en España, que hacían unas preguntas y los niños daban unas respuestas espectaculares. Y un niño le pregunta un día, ¿qué es un suéter, un jersey, un pullover, una campera, ¿no? O sea, para cubrirte, ¿no? Y el niño dijo, es eso que mi mamá me pone cuando ella tiene frío, ¿ya? Entonces eso te da la medida de que todo lo que nosotros hacemos es en función nuestra. ¿Sí? Por eso es importante que nos veamos a nosotros mismos primero para poder entender nuestro entorno y para poder cambiar nuestro entorno de una manera. Y los patrones y los programas y los que vienen de estos pactos, estas cosas que hemos aceptado o adquirido o asumido, de estas memorias que tenemos, que a veces no son ni siquiera nuestras, son los que en la gran mayoría de los casos, porque eso, Cristian y yo lo vemos todo el tiempo, yo hablando por mí lo veo todo el tiempo, ¿sí? Actúan en nuestra vida de manera inconsciente. Cuando tienes la predisposición, la apertura y la valentía de verlo, te das cuenta de que no era tan grave. Pero, y empiezas a darle vuelta. Pero, claro, puede ser doloroso en ciertos casos porque depende de lo que hayas vivido, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, el afán de mejorar es lo que te va a llevar ahí. Pero es importante empezar a verte a ti mismo. Entonces, dentro de estos ejemplos que esperamos que les hayan ilustrado y aclarado mucho más todo esto que estamos hablando ahora, básicamente los 3 tips de los que hablamos, creo que fueron más incluso, pero bueno, el tema de la carta, ¿no? Es decir, haz una carta con lo que quieres desbloquear, con lo que quieres romper, lo que te gusta. Si encuentras que hay algo que no es tuyo, que te está molestando, porque de hecho las cargas que tú tienes que te ponen contra la pared en la vida no son tuyas. Son cosas que adquiriste o que prometiste, pero es algo que tú, de lo cual así como lo adquiriste te puedes deshacer. Sí, si lo compraste, lo vendes, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, esa es donde la carta es un acto simbólico bien importante. 2, mirarte a ti mismo, observarte, observarte, ver qué pasa contigo, ¿sí? Y lo más importante de eso es escucharte sin juicios, ¿sí? Y buscar un poquito más a fondo. Cuando hay algo que no te gusta, a ver, ¿por dónde me voy, no?
Si me doy cuenta que estoy reaccionando mal, esa reacción, ¿qué carga detrás? ¿Qué tiene? ¿Sí? O sea, hacerte esas preguntas. Por ahí Tony Robbins decía que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Ahí están las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas te haces? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿De dónde viene lo que te está pasando? ¿A dónde te estás llevando? Porque todo eso te lleva a algún lado. ¿Sí? Todo eso te lleva a algún lado. No se trata de hacerte responsable de tus emociones, no se trata de ponerte juicios, no. Hay una confusión de conceptos muy clara. La gente dice, ah, sí, yo soy responsable de mí, entonces es mi culpa. No, no, no. Hacerte responsable y decir, ok, me pasó esto, ¿cómo le doy la vuelta? Ya, no puedo cambiar, perfecto, lo acepto. ¿Cómo le doy la vuelta? Eso es hacerte responsable. ¿Cómo voy de aquí para adelante? Porque el pasado ya no está, el pasado ya se fue. ¿Ya? Pero mientras tú le sigas cargando el pasado, te va a seguir marcando la vida. Entonces, lo importante es eso, ¿no? No se trata de que el pasado no sirve, no, se aprenden muchas cosas también. Lo que importa es entender qué me sirve y qué no me sirve. En pocas palabras, no hay ni bueno ni malo, y eso es un tema de filosofía. De hecho, eso lo decía Descartes, no hay una condición de bueno y malo, en realidad te conviene o no. Sí, algunos filósofos lo decían. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? O sea, el hecho de entender que todo lo que nosotros vivimos, por un tema de equilibrio y una dualidad. Sí, hay una luz, hay una sombra y que coexisten para mantener el equilibrio. Y eso lo puedes observar en todo, puedes observar en las plantas, en los animales, en la naturaleza, todo tiene un equilibrio. ¿Sí? Siempre se busca un equilibrio, un balance. Y nosotros también, cuando estamos equilibrados, funcionamos bien. Por eso, cuando tomamos agua, el agua debe tener un pH balanceado, porque nosotros también somos agua y debemos estar balanceados también. Entonces, no sé si han visto cómo es las piscinas, las piletas, como dicen allá en Argentina, ¿no? Siempre cuidan el pH del agua, que esté balanceado, o sea, nivel de acidez y alcalinidad, que esté balanceado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la única manera en que el agua no te haga daño. Si está muy ácido, entras y te puede dar sarpullido, te puede reventar, quemar la piel, porque es muy ácida. Si es que está muy alcalina, en cambio, empiezan a generarse bacterias. Entonces necesitas tener siempre un nivel para poder utilizarla de manera correcta. El agua que tomamos también, cuando tiene muchas cuestiones ácidas, te quema, te hace daño. Cuando tiene demasiado cloro, cuando tiene demasiado material ferroso que carga la tubería o algo así. Por eso es importante que dejes reposar, que hiervas o que le des un tiempo al agua antes de tomarla, no que tomes directamente de la llave, de la canilla, ¿no? A menos de que tengas filtros o algo que la purifiquen. Entonces, ¿por qué? Porque el agua tiene que tener equilibrio, así como el agua tiene que tener equilibrio, todo debe tener equilibrio. Entonces, donde tú estás equilibrado, tu cuerpo, todo funciona bien. El cáncer es un problema de acidez de las células, básicamente. Eso también es algo que sucede muy comúnmente. Entonces, todo va por ahí, o sea, la parte energética y la biológica funcionan en conjunto. Entonces, si no estás entendiendo la energía, empieza a ver cómo estás funcionando tú en tu cuerpo. Entonces, bueno, al final es siempre nosotros tener la posibilidad de observarnos a nosotros mismos y nuestra vida, nuestro entorno, cómo está, ¿no? Y, y hacer todo lo posible para ir transformando y cambiando, para acomodarnos, para sentir que nuestra vida se va volviendo cada vez más parecida a lo que nosotros queremos, ¿no? Y que dejen de pasarnos cosas accidentales o incidentales que nos molestan o que nos hacen ruido. Todo lo que en tu vida te hace ruido es algo que te está mostrando que hay que trabajar, ¿no? Todo lo que personas, situaciones, enfermedades, algo del cuerpo, son cosas que hay que como seguir modificando. Entonces, y cada uno va a su ritmo, y vamos haciendo las cosas en la medida que vamos pudiendo y en la medida que nos vamos dando cuenta, ¿no? Pero bueno, acá un poco el objetivo es descubrir aristas de cómo va funcionando la energía en nuestra vida y esto de los pactos, por ejemplo, es algo muy importante, porque arrastramos energías sin saber de cuándo y de dónde. A veces nos enganchamos mucho también en ¿y cuándo hice los pactos? ¿Y por qué? En los por qué y los cuándo. Cuando en realidad lo más importante es que tu alma lo necesitó y la pregunta es si lo sigue necesitando, ¿no? Y si ya tu alma no lo necesita más, bueno, entonces
¿qué hacemos hoy para transformar eso, ¿no? O sea, las circunstancias que hayan hecho que hagamos los pactos que hicimos eran las situaciones adecuadas para el nivel de conciencia que nosotros tenemos al momento. Eso de yo podría haber hecho tal cosa, yo debería haber hecho tal otra, eso en realidad no existe, Ujú. porque si yo retrocedo el tiempo atrás, las decisiones que tomé en mi vida, también retrocede mi conciencia, o sea, retrocede el nivel de conciencia que yo tenía con respecto a esas cosas. O sea que probablemente la decisión que yo tomé hace 10 años atrás, si yo vuelvo el tiempo atrás, probablemente vuelva a tomar la misma decisión que había tomado hace 10 años atrás, porque en ese entonces no sabía las cosas que yo sé ahora, ¿no? Hay mucha gente que yo estoy seguro que, por ejemplo, hoy no se vacunarían o no se inocularían contra el COVID, por ejemplo. Pero, pero eh, es conciencia, todo es perfecto. Pero también es importante decir, entonces yo ya lo hice, ya cometí ese error y ya no hay vuelta atrás. Siempre hay vuelta atrás. Siempre todo lo que pactamos y todo lo que acordamos, siempre podemos deshacerlo. Sobre todo si estamos acá vivos, ¿no? Ya cuando uno trasciende, bueno, cambian un poco las reglas del juego y ya desde ese otro lugar es más difícil manifestar los, tu alma, ¿no? Nosotros, el cuerpo físico es un vehículo que tenemos para manifestar nuestra esencia. Entonces también es necesario que esté sano y que esté bien para que nuestra manifestación sea lo más clara y limpia posible también. Entonces, bueno, son un montón de estas cosas y que siempre deseamos que sea para el mayor alto bien de todos, que les sirva toda esta información. También nos sirve a nosotros porque hablamos y, y también vamos este, intercambiando, ¿no? Y sí, estaría bueno terminar con una meditación. ¿M? No sé qué te parece, Sí, aunque sea justo, yo cortita. creo que podemos regalarles una meditación, tú que eres en eso el que, Dale, el que dirigimos ahí una maneja esto, meditación. podemos hacer una meditación cortita, como para ya cerrar el podcast y que la gente la haga y le sirva para, no sé, para encontrar, ¿cómo se llama? Pactos y eliminarlos, puede ser, que también es válida. Perfecto. ¿Mm? Sí, una meditación acorde con el tema de hoy y que incluye, dentro de todo lo que estuvimos hablando, esta meditación incluye uno de los tips para cambiar esta situación de los pactos, justamente, ¿no? Entonces, aparte de la carta y aparte de observarme y todo eso, bueno, esta meditación también puede servir, porque va a incluir como una hipnosis donde nosotros podemos ver cosas y cortarlas si lo necesitamos, ¿no? Ujú. Entonces, y como siempre, es opcional y bueno, y lo puede hacer cada uno y le vamos a poner la intención y todo para que sea mayor alto bien de todos los involucrados y demás. Así que bueno, ahí entonces hacemos la meditación y cerramos el podcast. Dale. Así que bueno, Ah, una cosa, esta meditación la van a poder hacer las veces que quieran, ¿no? O sea, esto es es como un regalo para ustedes, ¿no? Para que puedan hacer la meditación las veces que necesiten, que si va a les, quedar en, ¿no? que va a quedar en el podcast grabado, así que Sí, ahí, buenísimo. perfecto. Bueno, lo primero es buscar un lugar cómodo, tranquilo. Aparte de esto, seguramente como lo van a ver grabado, tienen la posibilidad de pararlo, buscar el lugar. Si quieren tomar un poco de agua, siempre el agua está buenísimo porque hace conexión, ¿no? Con diferentes cosas, diferentes planos. Y el cerebro funciona también con membranas con agua. Bueno, nuestro cuerpo casi todo es agua y necesitamos la conexión. Eh, entonces, bueno, buscamos un lugar tranquilo, tomamos un poco de agua y bueno, y estamos en un lugar así donde estemos relajados, que no nos interrumpan, que estemos bien y empezamos la meditación. Lo primero que vamos a hacer, vamos a frotar nuestras manos, generamos una energía. Y ahí abrimos y creamos un campo, cerramos los ojos, hacemos una respiración profunda, soltamos el aire, visualizo alrededor mío una burbuja de color azul, de energía azul intensa.
y le ponemos la intención, cierro mi energía, solamente ingresan en mi campo aquellos seres de luz que estén vibrando igual que la fuente. Por la ley de mi libre albedrío, solamente ingresan en mi campo energías, situaciones, personas que sean de luz, de amor, de prosperidad, de abundancia, de paz, de tranquilidad, que están vibrando en la frecuencia del amor, de la fuente de luz, de la fuente real, en esta vida, en todas las vidas, en todas las encarnaciones, en todos los simuladores. Hecho está, muchas gracias. Entonces es súper importante esta parte, intencionamos la energía con la que vamos a trabajar. Siempre hay intercambios, así que está bueno establecer cómo va a ser el intercambio. Y ahora le ponemos la intención también de que esta meditación va a ser para el mayor alto bien de todos los involucrados, de todos los que estamos aquí. Le voy a agregar unos mudras que yo suelo hacer, que son también para intensificar la acción y la intención de lo que estamos haciendo, para que sea todavía más poderosa este trabajo importante que vamos a hacer. Yo, To, Shai, Kai, Chin, Retsu, Sai, Zen. Después, en otra oportunidad, se los podemos enseñar si quieren. Ahí nos dejan comentarios. Bueno, seguimos respirando, tranquilidad. Y miramos hacia abajo, sentimos que miramos hacia abajo nuestros pies, siempre con los ojos cerrados, ¿no? O sea, es una visualización con la mente. Están descalzos nuestros pies y sentimos la arena. Es una arena tibia que acaricia nuestros pies. Sentimos un poco la brisa que golpea un poco nuestro cuerpo. Es una sensación agradable. El clima es tibio. Vamos caminando por la arena. Nos vamos acercando al mar. Sentimos el aroma del mar. Oímos las olas que chocan así un poco en la playa y se retiran. El vaivén constante del mar. Nos vamos acercando. Ponemos los pies en el agua, despacio, sentimos el agua fresca en los pies. Es una sensación súper agradable. Olemos el mar, escuchamos algunas gaviotas, pájaros. Y ahora en este momento que estamos aquí, hacemos un reconto rápido de nuestra vida actual, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué cosas solemos pensar durante el día, qué cosas nos agobian, qué cosas queremos controlar, qué cosas no podemos soltar. Y respiramos y no juzgamos ninguna de estas cosas, simplemente las observamos. Y entonces, delante nuestro, hay una puerta de agua circular, es agua que está de frente. Y de entonces intencionamos que vamos a atravesar esta puerta de agua porque vamos a hacer un trabajo importante para nuestra vida. Y atravesamos este portal de agua. Sabemos que la intención siempre va a ser para el mayor alto bien de todos, y así va a ser. Llegamos a un lugar distinto. Entonces, lo primero que hacemos, tratamos de percibir qué energía tiene ese otro lugar donde estamos ahora. ¿Qué se siente estando acá en este otro lugar? Y no estamos solos, ¿sabes? Nos damos cuenta que hay seres ahí que están con determinadas emociones,
sentimos que hay como un entorno especial distinto, si hay cosas que como algo medio denso, simplemente lo percibimos, no lo juzgamos. Hay, hay situaciones, hay como seres, hay como un lugar distinto, vamos sintiendo de qué se trata y qué hay ahí. Sí, no es todo armonía y todo paz, hay ciertas cosas ahí. Entonces, desde donde estamos, nos comunicamos directamente con la mente, con todos los seres que estén ahí, con todo ese nuevo ambiente. Vamos a hacer como una declaratoria de intención. Les decimos que son seres que se han relacionado con nosotros en esta y en otras vidas. No son desconocidos. Son personas con las que nosotros de alguna manera, en algunos momentos, nos hemos relacionado. Acá, en esta vida, en otras vidas. Entonces, de nuestro pecho sacamos una energía que tiene un color, una forma, y la colocamos en el piso delante nuestro. Esta energía que acabamos de sacar de nosotros, de adentro nuestro, hay miedo, hay necesidad hay necesidad de control, hay necesidad de conocimiento, hay necesidad de reconocimiento, hay cosas del ego, hay cosas de soberbia, hay creencias, hay patrones, en esa energía hay un montón de cargas y cosas pesadas, pactos que hicimos. En esa energía están todos los pactos, todos los acuerdos, todas las promesas que nos hicimos a nosotros y que le hicimos a otros. A muchos de los seres que están en este lugar le hicimos promesas y las depositamos, las ponemos ahí en esa energía. Y, y muchas de estas promesas son porque nos iban a beneficiar de alguna manera a nosotros y a los otros, ¿no? O por lo menos así lo creímos cuando lo hicimos. Entonces, lo que vamos a decir ahora es lo siguiente. Nosotros ahora somos libres de todas esas energías que dejamos acá. Nosotros ahora ya no vamos a tener este peso del miedo, de los pactos, de los acuerdos, de toda esta energía, de la vergüenza, de la soberbia, de las creencias, de los patrones. Todo eso queda acá. Y va a haber una conexión, o sea, sigue siendo mi energía la que está ahí. Entonces, yo voy a volver a mi vida real, voy a modificar cosas en mi vida, voy a ir creciendo, voy a ir evolucionando. Y esa energía que yo dejo aquí en este lugar va a ir mutando, va a ir cambiando, va a ir evolucionando en amor, en prosperidad, en tranquilidad, en armonía. Y cuando haya cambiado completamente su color y se haya vuelto una energía positiva para la evolución, cada uno de los que están en este lugar pueden tomar esa energía que yo regalo, que yo a propósito la dejo acá, para que les sirva para transmutar adentro suyo todas las cosas que no han podido transmutar. Y entonces todos esos acuerdos y pactos que hicieron también conmigo cambien, muten, se fortalezcan las almas, que les permitan liberarse de todas las cargas, de todos los controles, de todas las ansiedades, de todas las cosas que venimos arrastrando todas las vidas. Es como un regalo para mí y para los seres con los que yo he compartido todas las vidas. O sea que es una forma que los soltamos todo esto, pero también nos ocupamos de que nuestros seres queridos estén bien. Todo siempre en amor y para el mayor alto bien de todo. Entonces dejamos aquí en este lugar todas las cargas de todos los pesos de nuestra vida, todas las cosas que no pudimos soltar.
que no queremos soltar. No importa, los dejamos aquí para que transmute con el tiempo, conectado con nuestra libertad que tenemos ahora. Les agradecemos a todos y volvemos a salir por la puerta que está detrás nuestro de agua. Volvemos a sentir los pies en el mar, el aroma del mar, el sonido del agua que va y viene. Vemos delante nuestro ese portal de agua, nos sentimos mucho más liberados, relajados. Dejamos ese enorme peso que traíamos en ese lugar, con todos esos seres que conocemos de hace mucho tiempo. Agradecemos esta experiencia y vemos cómo ese portal de agua se cierra, desaparece, el agua se integra al mar y vuelvo de nuevo a caminar por la tibia arena, siento la arena en los pies, esta conexión a tierra, con la naturaleza. Vuelvo a caminar en la arena y entro de nuevo en mi burbuja, la vuelvo a ver. La burbuja siempre estuvo, pero ahora la vuelvo a ver. Y estamos de regreso aquí, habiendo hecho nuestro trabajo de quitar todos esos pactos y esas energías que arrastrábamos y a continuar evolucionando. Ya podemos mover los brazos, un poco la cabeza, abrir los ojos. Ya estamos aquí de regreso. Genial. Empezaron cosas medio locas, pero bueno. Sí. Un asunto que queríamos comentarles, bueno, para que esto sea más efectivo en cuanto a los tips y el tip de la carta, me van a decir, ¿y cómo hacemos la carta? En la descripción del video, en la cajita de descripción del video, les vamos a dejar por escrito un modelito de una guía de cómo hacer esa carta para romper pactos, ¿ya? Y bueno, gracias Cristian, estuvo genial, me encantó, sino que si nos ponemos a contar qué pasó dentro de cada uno de nosotros, se nos va el tema y además no queremos condicionar, cada quien tiene su propia experiencia, ¿no? Lo que, como guía, este video, tienen que, cuando lo repitan y hagan la meditación, dejen que su imaginación les diga lo primero que venga es cómo funciona, esa es la manera en la que funciona esto, ¿sí? A través de la imaginación. El subconsciente nos habla a través de la imaginación. Entonces es Y ustedes importante. sí pueden dejar los comentarios de las cosas que vivan y las cosas que les pase en la meditación, sí, porfa. Exacto, cuéntenos, y ahí en los comentarios. Y bueno, para ir terminando, bueno, recordarles que nos sigan, aparte del podcast, que este es otro canal, ¿sí? Nos sigan en nuestras redes sociales principales. En el caso de Cristina es La Botica al Despertar. En el caso mío es @Patricio García Oficial. Y obviamente ahí estamos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, individualmente con nosotros y bueno, este canal de YouTube que es del podcast, que también ya les estaremos comentando próximamente, vamos a empezar también a subir los episodios en Spotify. Entonces, bueno, para que lo puedan oír si es que están en algún lado, lo que interesa es que esto les sirva muchísimo. ¿Algo más que tengas o que quieras decir, Cristian? No, como siempre, a todos muchas gracias por estar ahí, por seguirnos y siempre compartiendo todo esto, ¿no? Es para todos, siempre. Así que muchas gracias. Y gracias, Patricio, obviamente, por la iniciativa de empezar a hacer estos podcasts y bueno, y compartir todo el conocimiento siempre. Listo, gracias también a ti, Cristian, que siempre estás abierto y además siempre nos estás regalando cosas nuevas. Y bueno, lo que importa es también que las personas se beneficien de esto, porque eso es para ellos, para nosotros también, porque todo lo que nosotros, como es, compartimos, al final también siempre se nos regresa un poquito, ¿no? Siempre se nos regresa, bueno, depende, ¿sí? Si lo das con todo el amor, se te regresa igual. El tema es que eso les sirva, que eso les ayude y
y lo utilicen sobre todo, ¿sí? Así que bueno, también darles gracias a todos por estar aquí, por ver el video. Compartan para que llegue a más personas. Seguramente siempre va a haber alguien que esté esperando un mensaje de estos o alguna frase de este video o de cualquiera de los episodios le llame la atención, le sirva, le ayude a cambiar ciertas cosas para bien, ¿no?, de su realidad. Entonces, de eso se trata. Yo creo que por ahora es todo. Igual agradecerte a ti, Cristian, como siempre. Y gracias a todos. Y bueno, nos estaríamos viendo en el siguiente episodio, que será en unos días más. Dale, buenísimo. Listo. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Cuídense. Estén bien. Gracias. Chao, chao.